Bienvenidos mis amigos, mis amigas, en este día, en este nuevo día que Elohim nos da el privilegio de vivir, ¿verdad? La dicha de estar vivos, ¿verdad? Y es un día lluvioso, un día de temporal, está nevando por muchos paisajes de la zona de la geografía ibérica, ¿verdad? Y aquí en Andalucía, en el sur, pues se deja notar el frío porque está nevando por muchos lares y se deja notar el frío y ya para añadidura está agua-nieve, niebla, y está llovizqueando, ¿verdad? O lloviznando. Entonces, pues tenemos el privilegio de madrugar para Elohim, ¿verdad? Cuando son las 7 de la mañana aquí en España y contarles que ayer vi a una típica guardia suiza de culturetas españoles en un programa, ¿verdad? Un programa que se emite también por la red, por YouTube. Y no les voy a hablar más directo para no infartarles, ¿verdad? Pero quisiera hablar sobre varios puntos que mencionaron. El punto 1 es que nosotros no esgrimimos emociones, sino razones de un peso inexorable, ¿verdad? Véase las razones, véase que el sistema de monarquía nunca ha sido parlamentado y es resquicio del fascismo. Esto es innegable, inexorable. Véase que la Iglesia Católica Apostólica Romana fue recolocada en el trono del mundo, en el Estado Vaticano, también por el fascismo, 1929. Concordato, Tratado de Letrán. Véase los aforados. No son emociones, son razones, ¿verdad? Es un fascismo con banda sonora y cenas de Navidad a distancia. Punto 2. Hablar de populismos como un todo deja claro la dictadura global socioeconómica, ya que el mundo es tan amplio que siempre habría algún populismo cuya causa fuera justa. Negarlo es desautorizar por completo al pueblo. Punto 3. En la desesperación de la tiranía global, ya no van solamente contra la soberanía de los pueblos y la invasión del derecho a la privacidad individual, ya es que van contra el microclima hogareño para intentar controlar o monetizar las reuniones familiares. Actúan en su ateísmo, actúan de la misma manera que esos falsos pastores que impedían las reuniones de oración fuera de los horarios del culto monologuista, para que no se reuniera la gente y no pensara en contra de sus desfachateces, ¿verdad? De los falsos pastores. Pues esto es lo mismo, ¿verdad? Y punto 4. Dicen que nosotros presentamos soluciones fáciles para problemas que a ellos se les antoja inextricables, ¿verdad? Inextricables, ¿verdad? Entonces, que no tienen solución, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos muy fácil la salida. La solución es tan fácil. Reconocemos que el problema es muy complicado, pero la solución no deja de ser fácil. Porque si quieren redimirse, devoren sus carnes. La solución es muy fácil, ¿verdad? La solución es muy fácil. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de la edad del Edut. La edad del Edut. ¿Qué es esto? La edad del Edut, edad es congregación y Edut es testimonio. Sería la congregación del testimonio, ¿verdad? Edad y Edut en hebreo. Aunque saben que la vocal es lo primero que cambia
cuando empieza a correr el tiempo. Entonces estamos hablando prácticamente de la misma palabra, edad y edut, congregación y testimonio. En Éxodo 19:8 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Mis preciosos y mis preciosas. Dice en Éxodo 19, verso 8, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. O en otras palabras, en otras transliteraciones, dice, lo que oiremos, haremos, ¿verdad? Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. O sea, lo que había dicho el pueblo, que es lo que oiremos, haremos, ¿no? Entonces, sin embargo, de aquí, digamos que todos arenaron, porque el cristianismo también arenó. Arenó quiere decir que bajó de esta estatura moral, de decir, haremos todo lo que oiremos de Elohim. Arenó, ¿verdad? Se movió ya en frecuencia baja, en frecuencia polvo, alimento de serpiente. Entonces, el cristianismo arenó, arenas polvos, ¿verdad? Porque dejaron el haremos todo lo que oigamos de Elohim. Entonces ahora dicen en el cristianismo y en gente que incluso toca la Torá, dicen que sí, pero no. Dicen que sí van a hacer lo que oyen de Elohim, pero no lo hacen, ¿verdad? Y es que estamos hablando de que en esa arena, en ese arenar del cristianismo y de incluso gente que ha ministrado la Torá, intercalan una de cal y otra de arena, ¿verdad? Por eso se mueven en la potestad serpiente bífida, porque dan una de cal y otra de arena, ¿verdad? Aunque Arenita era una ardillita muy bonita de Bob Esponja. Entonces, el cristianismo se dijo, ¿no? Esto, el cristianismo más avezado, esto estoy hablando. El cristianismo más avezado dijo, el cristianismo para ricos, se dijo, nuestra revelación ya ha pasado. La revelación que ya concluyó. La revelación que tenía Dios para este tiempo ya concluyó, se dijo el cristianismo, ¿verdad? Entonces esto lo dijo el cristianismo para ricos o cristianismo más avezado en Torah, lo dijo en la misma época del deicidio ilustrado, curiosamente, ¿verdad? Esto de ya concluyó nuestra revelación, curiosamente se da en el pleno deicidio ilustrado, no por casualidad. Entonces, se convirtió este arenar, esta baja frecuencia, cuando la arena está sin agua, ya no hay vasija, ¿verdad? No se puede convertir de ninguna manera en vasija, ¿verdad? Ya la arena sin agua de la palabra, sin Torah, ¿verdad? Creyendo que ya la revelación concluyó en tiempos de la Ilustración, entonces ya no puede ser vasija, ni mucho menos puede ser vasija de honra. En 2 de Timoteo 2:20, en 2 de Timoteo 2:20, dice así. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, que el cristianismo que arenó en la frecuencia baja polvo de la cual se alimenta la serpiente, también va a servir a la verdad, está sirviendo a la verdad, ¿verdad? Con todo y que arenó. ¿Por qué? Porque se han convertido en utensilios despreciables, ¿verdad? Y eso ha destacado los vasos de honra de oro y plata. Entonces,
Dice en Apocalipsis 13:1, vamos a ver algo muy interesante, porque en Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar. ¿Sobre qué? Sobre la arena del mar, sobre lo que arenó. Se convirtió en frecuencia baja alimento de la serpiente. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No es solamente un nombre, sino muchos nombres blasfemos, ¿verdad? Esta es la versión Reina Valera, pero son nombres blasfemos conforme también a las profecías de Daniel. Entonces, noten que estas diademas dice que tienen nombres blasfemos. Estas diademas son blasfemas, ¿verdad? Y una de esas diademas blasfemas de ese cristianismo apóstata que creyó tener toda la revelación en tiempos de la Ilustración, porque lo que paró su revelación no fue otra cosa que el deicidio ilustrado que lo aminoró, lo coaccionó, lo restringió y por últimas lo hizo desaparecer. A ese cristianismo que iba bien a descubrir, pero en el momento que se dejó amilanar por el deicidio ilustrado, ya empezó a creer que la revelación que tenían ya era todo lo que ya se lo había revelado todo, Dios, ¿verdad? Para ese tiempo. Y entonces se tapó, se ocultó la desvelación gradual del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Se imposibilitó que el Apocalipsis les fuera desatado a ese cristianismo para ricos, ¿verdad? Y entonces dice que se coloca sobre la arena del mar y ve subir una bestia. Ahí está la bestia devorando frecuencia baja, polvo, arena. Instrumentos de deshonra, ¿verdad? Despreciables. Entonces, en una de esas diademas blasfemas, que duda cabe, a mí no me cabe ninguna duda, una de esas diademas blasfemas es de ese cristianismo que arenó, ¿verdad? Que arenó, que se convirtió en frecuencia baja, ¿verdad? Y entonces se llamó esa diadema blasfema fue el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, para hablar de los libros de Elena H. White, adventistas del séptimo día. Una de esas diademas, repito, que porta esa bestia que sube del mar, ¿verdad? Potestades que se les da, potestades que va acaparando, ¿verdad? Poco a poco va tomando el mundo, va tomando todas las religiones, ¿verdad? Esa bestia que sube del mar convulso, ¿verdad? Entonces va tomando todas las religiones y una de esas religiones o diademas es que toma parte la blasfemia de el espíritu de la profecía para asociarlo a los libros de Elena H. White. Entonces, como digo, una de esas diademas blasfemas es el espíritu de la profecía. Ahí, en su tumba de Elena H. White, es una tumba masona, aunque quieren negar lo que Elohim pone de manifiesto. Por eso no quieren oír lo que Elohim les dice. Dijeron que sí, que iban a oírlo, pero no lo quieren oír. Porque el discurso de Elohim es claro. La tumba de Elena H. White en Bakersfield es masona o masónica, con su falo diabólico cada vez más entristecido, ¿verdad? Más en declive a medida que pasa el tiempo. Y esa fue la imagen que la enceló a Elena H. White, la enceló de los ángeles caídos, ¿verdad? Que le hicieron sacar tantos libros con tanta profusión y todos ellos tomando parte
para ya dar por claudicada la revelación de Dios. Esa fue la labor de Elena H. White, para dar por claudicada ya la revelación de Dios, precisamente cuando se estaba empezando a desatar el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, la enceló, y ahí estaba, en su tumba, el falo diabólico encelándola, habiéndola encelado durante toda su vida, porque es el falo de los ángeles caídos, como caballos, dice el libro de Enoch. Eso enceló a Elena H. White. Entonces, la misma raíz que Edat y Edut también es Edá. Atención a esta. Hemos dicho, Edat, congregación, Edut, testimonio. Sin testimonio, sin Edut, no puede haber Edat, no puede haber congregación, no puede haber congregación sin testimonio, y si la hay, se resquebraja, enloquecen, porque no se mueven el testimonio de Yahshua HaMashiach y del fruto que dan tomando como testimonio a Yahshua HaMashiach los que estén a cargo. Entonces, como no se mueven en el Edut, en el testimonio, no pueden ser Edat, congregación. Se resquebrajan, enloquecen a la larga, como ha pasado. Pero otra palabra que está asociada en su raíz a Edat y Edut es Edá. ¿Qué es Edá? Enjambre. Enjambre. Entonces, cuando no hay Edut, cuando no hay testimonio de Yahshua HaMashiach como referencia, se convierte, en vez de Edat, congregación, se convierte en Edá, en un enjambre, en una multitud de hombres bestia. ¿Verdad? Ahora, dejamos aparcado el tema de ese cristianismo para ricos y nos trasladamos a hablar de que hoy mucha parte del llamado mesianismo desechan el libro de Enoch, según ellos con el argumento de que Enoch forma parte de los libros del testimonio antiguo, ¿verdad? Para favorecer el verso de Apocalipsis donde dice que, en Apocalipsis 13:1, que acabamos de leer, que vi subir del mar, para desmentir, esto vamos a ver si nos aclaramos, les quiero explicar bien. Edad es enjambre, cuando no hay Edut, testimonio, no puede haber Edad, congregación, se transforma en una edad, en un enjambre de moscas, en un enjambre de lo peor, ¿verdad? De devora semillas, de devora frutos. Entonces ellos mismos se matan, se enloquecen, porque se quitan el fruto. Entonces, en parte del mesianismo desecha a Enoch porque, según ellos, forma parte de los libros del testimonio antiguos, para no desmentir que el espíritu de la profecía es el testimonio de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, supuestamente, como ven una competencia que no es entre esos libros llamados libros del testimonio antiguos, de los cuales Enoch forma parte, como ven que compite con el verso que dice el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía, pues por eso desechan el libro de Enoch con ese argumento. Pero si ven peligrar o discuten por cuál es el verdadero testimonio, entonces no se están enterando de nada, ni adventistas, ni judíos, ni mesiánicos. ¿Por qué? Porque el testimonio de Yahshua nunca va a peligrar por ningún libro, en todo caso lo apoyará, como sucede con el libro de Enoch. Entonces, si ven peligrar o discuten por cuál es el verdadero testimonio, ni adventistas, que es el testimonio de Yahshua, ¿verdad? Ni adventistas, ni judíos, ni mesiánicos son capaces de calibrar
el incomparable testimonio de Yahshua HaMashiach. Porque claro que es el espíritu de la profecía, el testimonio de Yahshua HaMashiach, porque es incomparable. No se puede comparar nada a su testimonio de Yahshua HaMashiach. Si tú calzas la idea de que puede competir el libro de Enoch con el testimonio de Yahshua HaMashiach, no te estás enterando de nada. En todo caso, es que lo apoya, ¿verdad? Lo ratifica el libro de Enoch al testimonio de Yahshua, que es el espíritu de la profecía, verdadero, ¿verdad? Todo lo demás es estupidez humana, ¿verdad? Estupidez humana serpentil, serpenteante. Bueno, entonces ya habrán visto, quiero colocar las diapositivas para que lo vean bien y dejemos claro la idea principal de esta enseñanza, que es que Sinedut, testimonio que es de Yahshua HaMashiach, con el cual no puede competir ningún Enoch, ni ninguna pedorra Elena White, ni nadie que se le parezca. Sinedut, testimonio, no puede haber edat, congregación. Sin testimonio, sin el espíritu de la profecía que es Yahshua HaMashiach, la edad se convierte penosamente en una edad, en un enjambre de multitud de hombres bestia, ¿verdad? Porque desechan el edut, el testimonio de Yahshua HaMashiach, que es el espíritu, la cohesión de la profecía, ¿verdad? Pero la profecía nos va a hablar también de muchas otras cosas. Por eso es profecía, ¿verdad? Polisemia cognitiva. Bendito sea nuestro Elohim. Entonces, hasta aquí esta enseñanza, ¿verdad? Disfruten del día. Shalom, shalom. Besos y abrazos.